Eh, Bueno, buenos días. Hoy vamos a tener la conferencia de racismo ambiental, origen, significado y su aplicabilidad en los países capitalistas periféricos. Va a estar a cargo la conferencia de la profesora doctora Josiane Soares Santos. Ella está realizando una estancia de investigación postdoctoral aquí en la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo. Ella está bajo la dirección o tutoría del doctor Guillermo Foladori. Me voy a permitir leer una breve semblanza. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Federal de Sergipe. Tiene un máster en Trabajo Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es doctora en Trabajo Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro también. Es profesora de enseñanza superior pública de grado y posgrado desde hace 18 años y actualmente forma parte del cuerpo docente del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Federal de Río Grande del Norte. Realiza investigaciones en el área de trabajo social, de la cuestión social, entre comillas, y de la cuestión ambiental, vinculada al grupo de estudios e investigaciones marxistas de esta universidad. Al grupo de estudios e investigaciones sobre trabajo, cuestión urbano, rural, ambiental, movimientos sociales y trabajo social. Ha publicado varios artículos y es autora de 2 libros como resultado de sus investigaciones de máster y doctorado. Fuera del ámbito académico, también es reconocida activista política en organizaciones profesionales de trabajo social en Brasil y su cargo más reciente fue el de presidenta del Consejo Federal del Trabajo Social entre 2017 y 2020. Entonces, pues bueno, el día de hoy aquí la tenemos gustosa, le vamos a dar la palabra y voy a empezar también aquí a dejarla lista para que comparta la presentación. Déjame. Listo, me parece que si eso no que tiene que poner maximizando en presentación acá. Sí, aquí, chécate si se. Ahí está. ¿Esta cámara? Sí está. Sí. Tengo que quedarme acá. Es raro esto, ¿verdad? No sé si el sonido se oye, se queda aquí. Se escucha, sí se escucha. Sí, próximo más. Ahí, buen día. Entonces, como presentaba mi doctora Mónica, le agradezco la acogida en principio de UAS para que estuviera acá compartiendo estos resultados parciales de mi instancia postdoctoral bajo este título de conferencia Racismo Ambiental, Origen, Significado y su aplicabilidad en países capitalistas periféricos. Entonces, estoy aquí en México desde mayo por una estancia postdoctoral, como le ha dicho la doctora Mónica, y el proyecto que presenté a UAS, Unidad de Estudios de Desarrollo, fue este proyecto que denominé Particularidades conceptuales e históricas del racismo ambiental en México, Brasil y Estados Unidos. Es un estudio que logré obtener una beca incluso del Consejo Nacional de Pesquisa de Brasil, CNPq, y se está presentado ahí, financiado por este Instituto de Investigación en Brasil. Y desde marzo empecé este proceso que incluye una licencia, no sé cómo se dice aquí, licencia, un tiempo ausente de mis clases, por así decir, para que pudiera hacer este estudio y tener una capacitación después de algún tiempo fino mi doctorado. Entonces, este es un instituto que es posible hacer en Brasil y ahí tenemos estas movilidades internamente en universidades de Brasil o fuera del país, como fue mi caso, esta propuesta de venir a México y me recibió el doctor Foradori también, que públicamente lo agradezco, que esta oportunidad de estar aquí
y conocer a estudios de desarrollo, su doctorado, participar de algunas actividades acá y también en la Ciudad de México, donde estuve en otras universidades. Bueno, voltando acá. Entonces, este es ese título de proyecto. Él tiene dos objetivos. El primero sería como investigar la constitución histórica, teórica, de racismo ambiental en fuentes bibliográficas norteamericanas, mexicanas y brasileñas. Es decir, que es un proyecto que no incluye como trabajos de campo empíricos, es un proyecto de investigación bibliográfica donde estoy haciendo pesquisas en Internet de artículos que traten el tema del racismo ambiental en estos tres países. Que la idea, como se ve en este otro objetivo, es identificar datos de la producción bibliográfica cerca del racismo ambiental en México y sus características comparativamente con la producción brasileña y la producción de Estados Unidos, norteamericana. Y bueno, entonces es para un periodo de un año, si propuse me dedicar a estos estudios más teóricos y conceptuales para comprender cuál sería el uso. Y por eso hice la proposición de discutir con ustedes, perdona, déjame botar, discutir con ustedes que llamé de aplicabilidad de concepto de racismo ambiental en países que no sean Estados Unidos, porque como veremos adelante, este debate se empieza en Estados Unidos, pero no me parece que sea posible trasladar sus características a países con otro tipo de desenvolvimiento, como son países de capitalismo periférico. Entonces, este es un planteamiento que estoy, en fin, reflexionando a partir de ese levantamiento bibliográfico que estoy a sistematizar y a partir entonces de algunas fechas que me puse yo misma y en acuerdo también con el profesor Foladore para que podría terminar este proyecto, ¿verdad? Entonces, es necesario situar que esta primera fase que estoy llamando, se pasó de marzo, cuando empecé mi proceso de postdoctorado, marzo a julio de 2024, estuve estudiando las características conceptuales e históricas del racismo ambiental en Estados Unidos. Primeramente, por obvio, por ser este sitio donde se empezó a hablar acerca del racismo ambiental. Entonces, la idea fue estudiar acerca de cómo esto se constituyó y ahí por esto tengo acá estos elementos de orígenes, significados, todo esto. En Estados Unidos fue este primer momento. Y a partir de ahorita, agosto, entré yo en lo que estoy llamando como segunda fase de esta investigación, que pretendo que va hasta noviembre, que es cuando permanezco en México. Ahí tengo dos cosas a hacer. Primero, estudiar, perdona mi portuñol, ¿verdad? Estudiar cómo si constituye racismo en la formación social de México, porque este paso me parece fundamental, así como fue a mí hacer este proceso cuando en la primera fase estudié cómo esto se constituye en Estados Unidos. Entonces, no hay como hablar de racismo ambiental sin observar cómo se constituye el fenómeno del racismo en cada formación social específicamente. Entonces, empecé a hacer ahorita cerca de la formación social mexicana, que está haciendo un proceso riquísimo, además, a mí, conocer un poco de su historia y la constitución del capitalismo en especial, las clases, las poblaciones, cómo se pone a constituir correlación de fuerzas y cómo se plantean las relaciones interraciales, culturales en estos sitios. Entonces, aquí estoy por hacer este proceso y además también a hacer una pesquisa bibliográfica cerca del racismo ambiental específicamente, a ver qué encuentro que se han producido cerca de esto en México. Entonces, son dos tareas que tengo a hacer en esta fase hasta noviembre.
Y por fin, ya en Brasil, cuando regreso, pretendo hacer una sistematización de esta análisis comparativa entre todo lo que pude estudiar entre racismo ambiental de México y Brasil. Brasil, porque ya conozco un poco, vengo pesquisando racismo ambiental cerca de 2 años. Y en Brasil conozco estas realidades y sus expresiones y tengo ahí algunos elementos ya reunidos. Entonces, a partir de esta matriz norteamericana, hacer este proceso comparativo final y por fin en marzo, febrero, marzo, terminar mi postdoctorado 25, que es cuando sí necesito regresar a mis actividades laborales en UFRN. Bueno, entonces ahí estoy con, pensaba que era necesario situarles cerca de este calendario de mis trabajos para decir lo que propongo acá a nuestra conversación de hoy. Esta conferencia se relaciona respectivamente con las 2 primeras fases de mi trabajo. Sobre origen y significado del racismo ambiental, está relacionada con la fase 1, que fue de estudios de racismo ambiental en Estados Unidos. Entonces, por esto, ser finalizado en julio, logro traer a ustedes lo que pude comprender cerca de esto del origen y cómo si este fenómeno se plantea en la realidad de Estados Unidos. Y sobre la aplicabilidad del racismo ambiental en países capitalistas periféricos, resultaría de este estudio del racismo ambiental en México y Brasil, de estos elementos que sobre Brasil ya los tengo, en México estoy empezando a tenerlos. Lo digo más adelante, con más preguntas que respuestas en este momento, debo decir, porque estoy en principio de esta investigación, pero me alegra poder compartir con ustedes y que quizá oír algo que me pueda también a reflexionar acerca de estas cosas que estoy investigando en México específicamente. Bueno, para empezar, traje a ustedes un video de YouTube que espero que se proyecte. Para que tengan, muchas veces cuando practico que estoy investigando, aquí es muy común que las personas no tengan oído hablar acerca de racismo ambiental. Entonces, este me parece un ejemplo de expresión de racismo ambiental, incluso que me interesaba investigar en principio mi proyecto inicial que pensaba presentar a UAS sería acerca de este fenómeno que veremos en este video. La voy a poner y después retomo aquí algunas cuestiones acerca de él. Una lista de lugares para el viaje, una canción, la solución a un problema, un vestido y hasta un gol. Hagas lo que hagas, este regreso a clases, escribe tu mejor papel. Con la línea Food Cuídate Más, cuidarte sabe. Cada mañana se repite la misma escena en el mercado de Cantamanto, en Accra, la capital de Ghana. Los comerciantes de ropa usada se pelean por los mejores artículos. Sin embargo, desde hace unos años, los comerciantes comenzaron a quebrar porque nadie quiere comprar ropa de baja calidad. Estos vendedores en África Occidental dependen de lo que donan o reciclan los consumidores en Europa, Estados Unidos o China. Hasta 15 millones de prendas usadas llegan a Ghana cada semana. Pero cada vez se envían más artículos de la llamada moda rápida. Estas prendas se rasgan o llegan dañadas y no se venden. Y es aquí donde termina la moda que el mundo no quiere.
en los enormes vertederos de Ghana. This is a major graveyard for fast fashion waste. Years of dumping Western cast-offs and plastics have created this environmental nightmare. Se estima que el 40% de la ropa que llega acaba en este vertedero. Y el peligro añadido es que estas prendas son arrastradas hacia el mar. You can't take it out. You have to dig. It's buried. It's stuck. Wow. Some of these clothes are polyester and I would say synthetic fabrics. That also go into the waterway and chokes the fish and the marine life in there. The fashion industry actually loses $500 billion a year due to fashion waste. And we need to really mobilize to get all these production and manufacturing companies internationally to commit to how this will be disposed of. Al final del día, en el mercado de Cantamanto, los camiones pasan a recoger la ropa de baja calidad que acabará en el vertedero. Los consumidores de Occidente compran actualmente un 60% más de ropa que hace 15 años. Y países como Ghana acaban recibiendo toda esa basura. Agora tengo que salir de esto como... Ahí está. Bueno, este video cortito me parece muy ilustrativo de cómo este fenómeno que sí llamamos como racismo ambiental se expresa entre países. Obviamente, no es solamente esta forma de expresión que asume el racismo ambiental o nos practica acerca de otros, pero sí este ejemplo me parece muy significativo para que podamos comprender cómo se pasan estas desigualdades, porque es esto que estamos practicando. Racismo ambiental es un fenómeno que clasifica, que pone luz a las desigualdades que se pasan por cuestiones medioambientales. ¿Qué significa decir cerca de este video, por ejemplo? Esta situación de un vertedero de ropas que no se utilizan para nada, que son de baja calidad, que tienen defectos. Estos vertederos no más existen en países que tienen regulaciones ambientales donde eso no es permitido. Entonces, ¿qué hacen estos países? Se exportan a países como Ghana, que es esta situación, pero no solamente Ghana recibe este tipo de cosas. Incluso hay, bueno, mucho se divulga acerca de equipamientos, por ejemplo, electroelectrónicos, computadoras y cosas así, que se exportan a países periféricos y los reciben como si fueran un gran favor para reciclaje, ¿sí? En principio este es el argumento. Y en países de capitalismo central no se pasa a nada, se pasa eso porque su regulación medioambiental no permite que se descarten de este modo estas mercaderías. Y bueno, ¿y a cuáles sitios se envían? ¿En verdad? Entonces, estos sitios que reciben este tipo de mercadería no son países periféricos, mas sí predominantemente países periféricos habitados por poblaciones afrodescendentes, africanas. Países africanos se reciben mucho. Países de América Latina también reciben. México, por ejemplo, recibe mucho plástico de Estados Unidos por este argumento. Y sí, eso nos dice que la degradación del medio ambiente no afecta a todos igualmente. Sí, entonces, hablar de racismo ambiental es hablar de un tipo de desigualdad que se reproduce en función de crisis capitalistas expresas en la degradación del medio ambiente, que no es igualmente un fenómeno vivido por todos de la misma forma, no solo dentro de países como entre países, ¿sí? Y este es el tema, por eso preguntaba ahí, ¿qué racismo ambiental tiene que ver con esta situación? Entonces,
estas investigaciones cerca, por ejemplo, toda basura que se produce en cantidades totalmente sin control bajo la producción capitalista de mercaderías. Eso es un problema mundial y que la solución que se tiene es esta exportación para países que lo reciben, lo reciclan en una pequeña medida y nomás lo van acumulando estos vertederos totalmente inadecuados que causan prejuicios. El video se mostraba prejuicios al ambiente marino, pero no solo. Las personas también que viven ahí cerca por toda esa decomposición tienen problemas de salud y esas cosas sobre las cuales no sé si puede decir las cuales, vamos a tentar demostrar aquí al explicar este fenómeno de racismo ambiental. Entonces, es muy largo y muy complexa las posibilidades de investigación de esto, incluso pudiendo ser expresos en estas relaciones entre países centrales y países periféricos. Bueno, ahí estoy arriba de la pantalla. Bueno, empezando entonces esta conversación, después de mostrarles este ejemplo rápidamente, empezamos por situar las orígenes de racismo ambiental. ¿En qué marcos contextuales podemos empezar a hablar acerca del racismo ambiental? Los primeros elementos que gustaría de señalar es que, bueno, en el contexto de los años de 1960, en Estados Unidos y mundialmente, también se tuvieron mayor visibilidad dos cuestiones, en principio relacionadas con la primera variable que explica el racismo ambiental. La primera cosa que gustaría llamar la atención son las luchas medioambientales que provienen, por cierto, por expresiones más intensas de la crisis capitalista vivida post Segunda Guerra Mundial, cuando cerca de años 60, años 70, empiezan a decaer las tasas de ganancia de capital mundial, sí expresan con mayor intensidad algunas consecuencias del periodo anterior de desarrollo capitalista que explotó excesivamente no solo fuerza de trabajo como la naturaleza, para que se pudiera desarrollar todos aquellos elementos que conocemos cerca del Fordismo. Las consecuencias medioambientales son por demás conocidas en la literatura y puestas a su visibilidad, y esto impulsiona que las luchas medioambientales se ganen más fuerza. Entonces, movimientos ambientalistas son protagonistas de la escena política de los 60, século XX, por esta visibilidad mayor que tiene la cuestión medioambiental decorrente de esta crisis capitalista vivida en este periodo. Entonces, la visibilidad del esgotamiento de elementos de materia prima en países de capitalismo central y la mayor explotación, incluso de recursos en países como los nuestros, que aún hoy sí buscan explotar con mucha intensidad, ¿verdad? Porque ya no tiene disponible tantos de estos elementos, entonces las industrias y todo que desenvolvimiento capitalista se pone en movimiento, sobrecarrega países de capitalismo periférico a partir de ahí con mucha intensidad, y esto se torna algo visible como también la extinción de especies y animales y consecuencias en medio biótico, pero en medio antrópico también, son tomados como pautas de movimentaciones de las luchas que se hacen en movimientos ambientalistas con mayor intensidad en este periodo. Esto es una cosa. La otra cosa que gustaría plantear tiene que ver con este contexto de Estados Unidos de modo más particular. Ahí
tiene dos elementos importantes para comprender no solamente las cuestiones medioambientales que sí se pasaban en todo el mundo y este crecimiento de luchas y movimientos ambientales también se pasaba en Estados Unidos, pero allí tenemos un contexto muy intenso de lucha, que se dice, de la población afroamericana en los 60 por derechos civiles en decorrencia de vigencia de leyes de un apartheid racial existente desde el siglo XIX, 1865 más precisamente, se pronuncian las llamadas leyes de Jim Crow, muy conocidas también de diversos aspectos, que son un elemento importante de esta formación social de Estados Unidos para que podamos comprender la emergencia de racismo ambiental ahí. ¿Qué quiero decir? Este contexto de lucha por revocación del proceso de segregación racial vigente por tantos años, casi hasta más de mitad del siglo XX, fue impulsionado por en fin, activistas de movimiento negro de diversas formas, partidos políticos, Partido Panteras Negras, después de otras, Martin Luther King y todas esas referencias importantes para que se pusiera fin al proceso de apartheid. Este proceso de apartheid marca profundamente esta formación social y marca, do punto de vista de la constitución de las ciudades, donde se podía circular, donde podían vivir las personas negras en Estados Unidos. Entonces, esto es muy importante porque esto marca algo que va a ser muy distinto en nuestros casos de otros países como México y Brasil, donde sí hay racismo, pero no hubo un régimen por leyes que segregaba estas personas y prohibía que circularan libremente en cualquier espacio, donde se podían vivir, donde podían, los ómnibus que podían tomar y todas esas cosas que vemos en películas por muchos, ¿sí? Entonces, para el debate del racismo ambiental, eso es muy importante, porque las viviendas ocupadas por personas negras en Estados Unidos son así hasta hoy. Además del fin de las leyes Jim Crow, esta segregación racial en Estados Unidos es muy fuerte. No hay lo que llamamos aquí de mestizaje, en Brasil también. No era permitido que se misturen las parejas, no se podía casar interracialmente, era prohibido y después de ser permitido, aún esto permanece como una herencia muy fuerte en la sociedad norteamericana. Entonces, aunque hoy no sea más prohibido, no son comunes relaciones interraciales. Y esta segregación se mantiene como una marca que sí explica, juntamente con el surgimiento de movimiento ambientalista, este pensamiento de sí pensar cómo somos afectados, cómo esta población específica es afectada por la crisis ambiental planteada por el movimiento ambientalista en Estados Unidos y mundialmente. Cómo la población negra participaba o no de esto, de estas luchas. Entonces, esto se desarrolla y en 1982, toda la literatura plantea que sí podemos decir que se origina un movimiento conocido como Movimiento por Justicia Ambiental. ¿Sí? Él se origina de una movilización realizada en Warren, Carolina del Norte, en Estados Unidos, donde vivían personas negras predominantemente para oponerse a la creación de un vertedero de bifenilos policlorados. Es un componente químico poluyente y esta campaña de desobediencia civil resultó en arresto de 500 personas más o menos detenidas. Por esta ocasión, insisto, fue un marco porque por primera vez la población negra se insurgía que si hubiera un emprendimiento altamente poluyente cerca de su área de vivienda. Ahí ya se tenía findado el periodo de leyes Jim Crow, pero
como dije antes, permanecen segregadas las viviendas hasta hoy. Entonces, esto provoca que una agencia gubernamental estadounidense realice un estudio cerca de la situación racial y socioeconómica de comunidades que rodean 4 vertedores del suroeste de Estados Unidos en aquella ocasión. Como resultado de este informe, se constatan que negros eran la mayoría de la población en 3 de las 4 localidades que fueron estudiadas por la GAO, esta agencia gubernamental estadounidense. Y entonces esto acaba por ser un primer movimiento de comprobación empírica de lo que lo sentían las comunidades negras estadounidenses, dando origen a otro estudio importante, bastante utilizado y citado en 1987, que llámase en español Residuos Tóxicos y Raza, que ese fue hecho por una comisión de justicia ambiental vinculada a una iglesia, que iglesias son también un ambiente de sociabilidad bastante conocido para poblaciones negras en Estados Unidos. Y este estudio, a partir de estudios de esta agencia gubernamental, avanzó para correlacionar en otros sitios nacionalmente estas relaciones entre raza y residuos poluyentes a partir de esas características. Entonces se descubrió que la raza acababa por ser la variable más potente para predecir dónde se ubicaban instalaciones como estos vertederos, ¿no?, de residuos poluentes, donde se almacena bajo la tierra, ¿no?, los dejetos que son generados por empresas que los utilizan. Entonces, más que la pobreza, la raza en estos estudios se probó como la variable que de facto determinaba dónde serían instaladas estas cosas, estos emprendimientos. Y a partir de ahí, un sinnúmero de estudios existen en Estados Unidos que van comprobando estas escolhas, por así decir, de Estado, de empresas, donde van a poner estos emprendimientos poluyentes. Sí, vamos a ponerlos ahí donde viven los negros, o poblaciones latinas o indígenas. Son los 3 segmentos que más sí afectan. Bueno, pues, de todo esto que se produce, se resultó un concepto que gustaría leer para ustedes aquí, porque es lo más difundido, que define racismo ambiental en este contexto. Entonces, racismo ambiental se refiere a cualquier política, práctica o directiva que afecte o prejudique de forma diferencial, intencionada ou não, a indivíduos, grupos ou comunidades por motivos de raça ou color. Se combina com as políticas públicas e as práticas de la indústria para proporcionar benefícios a las empresas mientras se trasladan los costes a personas de color, que es como llaman negros en Estados Unidos, personas de color, aún se utiliza eso. Que, aliás, negro lá no se utiliza. En Brasil decimos muy tranquilamente, soy negra, sí, soy una persona negra. En Estados Unidos es ofensivo decir esto. El racismo ambiental se ve reforzado por las instituciones gubernamentales, jurídicas, económicas, políticas y militares. Ese tipo de racismo se combina con las políticas públicas y las prácticas industriales para proporcionar beneficios a países del norte, mientras se trasladan los costos a países del sur, que fue lo que vimos en este video que utilizamos para pensar un poco cómo eso se expresa en las relaciones entre países y no solo entre personas dentro de comunidades específicas. Entonces, así, Robert Bullard, que es uno de los más destacados autores de racismo ambiental de Estados Unidos, sí define este fenómeno a partir de este acúmulo de estudios que se fue realizando. Es decir que, sintéticamente, el capital y su relación depredadora de trabajo y de la naturaleza, junto a estados capitalistas, se produce algo que llamamos de racismo institucional. Y racismo institucional es esta fuerza que impulsiona que
se concentran los impactos socioambientales, sobre todo de salud, en la parte racializada de la población estadounidense. Esto es mucho comprobado, como dije antes, por varias pesquisas. Entonces, en estos levantamientos que hice de pesquisa bibliográfica, lo leí bastante cerca de esto. Los traigo aquí algunos ejemplos de trechos que especial Robert Bullard reúne. Hay un libro específicamente donde reúne, por ejemplo, no solo ejemplos de investigaciones de casos concretos, pero también cosas que se fueron, ¿cómo se dice? Juzgadas por la justicia norteamericana en casos que se fueran favorables a estas comunidades, reconociendo que hay estos prejuicios y riesgos y que sufren en consecuencia de emprendimientos poluyentes. Entonces, como decía, acerca de salud, por ejemplo, se tiene que la contaminación del aire en barrios del centro de las ciudades puede ser hasta 5 veces mayor que en las zonas suburbanas, que es donde viven las poblaciones blancas en Estados Unidos. Hubo un investimento enorme de Estado para construir carreteras y que encurtasen las distancias para crear estos barrios en suburbios, donde se viven en casonas grandotas las personas blancas, y ahí saliendo de estas áreas tradicionalmente ocupadas del centro de ciudad, donde se quedan apenas las poblaciones negras en general. Entonces, esto sí hay estudios que ya comprueban esta polución mayor en barrios de centro que en las regiones suburbanas, por obvio, ¿sí? Por toda la concentración que hay de actividades económicas ahí. Los afroamericanos y latinos tienen casi 3 veces más probabilidad que los blancos de morir de asma. Esto lo dice Centros para Prevención y Control de Enfermedades, datos de 92. En 95, más de 5,000 estadounidenses murieron de asma y la tasa de hospitalización de afroamericanos y latinos fue 3 veces a 4 superior a de blancos. Este también es un indicador que puede ser tomado como una referencia para pensar estos prejuicios. Este es un ejemplo bastante conocido también por la literatura que habla del racismo ambiental en Estados Unidos. Casi 3/4 partes de la población de Luisiana, que es en sur, los estados de sus Estados Unidos sufren bastante con este fenómeno. Más de 3 millones de personas, es decir, obtienen agua potable de acuíferos subterráneos, decenas de los cuales se han visto amenazados por la contaminación de industrias contaminantes. El corredor industrial de Bajo Mississippi alberga más de 125 empresas que fabrican una serie de productos como fertilizantes, gasolinas, pinturas y plásticos, razón por la cual ecologistas y residentes locales han apodado al Callejón del Cáncer, este percurso de Bajo Mississippi, y es agua que es utilizada por esta población. Entonces, tasas de adoecimiento por cáncer son muy altas en este local. Y por un último ejemplo, cerca de indígenas en este caso. Según World Watch Institute, 317 reservas de nativos de Estados Unidos están amenazadas por riesgos ambientales, desde residuos tóxicos hasta talas. En 16 reservas se han propuesto vertederos de residuos nucleares. Residuos nucleares. Hay un famosísimo incluso en la literatura que se lucharon bastante para que no construyera, pero ahí está. En los últimos años se han presentado más de 100 propuestas para verter residuos tóxicos en comunidades indígenas. 77 lugares sagrados han sido alterados o profanados por actividades de extracción y explotación de recursos. El gobierno federal propone utilizar la montaña de Yucca, sagrada para los Chon, como vertedero de residuos nucleares de alto nivel de la nación. Entonces,
Varias evidências, poderia citá-las aqui, pero penso que estas são suficientes para ilustrar como a literatura norte-americana é muito intensa e rica em estudos e exemplos que correlacionam estas características, onde estão localizados os empreendimentos e quem os vive cerca. E são negros, como dices, ou latinos ou indígenas. Então, a partir destas leituras, cheguei a algo que denominei como particularidades do racismo ambiental na sociedade estadunidense. O que queria dizer aí? Bueno, primeiramente, a partir então deste estudo do caráter do racismo na formação social dos Estados Unidos e da importância que tuve em século XIX e século XX de las leis Jim Crow e os regimes de segregação, ponendo acercadas em determinados sitios estas poblaciones, tenemos que los determinantes raciales, en este caso de Estados Unidos, nos parecieron más fuertes que los determinantes de clase social, para decir cerca del racismo ambiental. Entonces, aunque esta asociación se pase, en facto, no casualmente personas negras, latinas e indígenas tienen peores condiciones de vida y socioeconómicas en general, pero sí comprueba que aunque no sea eso, sean personas de clase media, por ejemplo, no pueden, no logran financiamiento, no logran acceso al mercado inmobiliario para comprar casas en estos suburbios más protegidos, digamos así. Y entonces, esta mezcla de poblaciones aún es muy difícil de se pasar en Estados Unidos y en este caso, los determinantes raciales sí se ponen barreras a esta movilidad urbana de poblaciones racializadas. Y esto aunque pensando desde el punto de vista marxista, que es mi planteamiento teórico para esta investigación, me soy forzada a reconocer que sí, en el caso de Estados Unidos, debemos admitir que la clase es el determinante más fuerte de vivencias de racismo ambiental, porque en la formación social de Estados Unidos, este determinante sí fue muy, es que no quería utilizar esa palabra fuerte, pero fue efectivamente decisivo para la localización de las viviendas especialmente, que este fenómeno se investiga mucho con relación a las viviendas, mas también con relación al trabajo, por ejemplo. Si es comprobado que puestos de trabajo con manejo de agrotóxicos, por ejemplo, son mucho más asumidos por poblaciones latinas en este caso, que sí, ahí están muy expuestas a este riesgo. Y esto sí tiene que ver con bastante condiciones de clase socioeconómica, pero en relación a la localización de emprendimientos, a valoración de terrenos, porque sí, donde viven negros, los terrenos son más baratos, né? E hay insumos do Estado para que sí vengan a instalar ahí estes empreendimentos poluentes y sí, esto todo se combina a partir da variável de raza, de modo central. Outra característica que destaco como particularidade para pensar a isto é o vínculo de racismo ambiental a partir do movimento de justiça ambiental e seus limites liberais. Isto sí gostaria de plantear porque para falar acerca de justiça ambiental e todo o que leí, penso que há limite nesse planteamento. O movimento de justiça ambiental não é um movimento anticapitalista. Em seu horizonte não está a discussão de causas mais estruturais desta vivência de por que se reproduzem injustiças ambientais, por que há este tipo de desigualdade específica. Então, não há na literatura que estudei, por exemplo, problematización acerca de este exceso de producción capitalista desde la perspectiva de valor de troca solamente, sin se preocupar con la basura, sin se preocupar con estos efectos que se generan para la vida humana, ¿verdad? Entonces, se cuestiona así, ¿por qué esos emprendimientos están aquí en nuestro quintal de personas negras? No se cuestiona por qué esos emprendimientos son autorizados.
porque el Estado capitalista se permite que se exploten la naturaleza y se generen riesgos de salud como los que vimos. Entonces, no los queremos aquí, pero no se dice no lo queremos. En verdad, no sé si me faço entender. Entonces, no hay este planteamiento de un cuestionamiento de las regulaciones ambientales excesivamente permisivas a empreendimentos poluyentes, a empreendimentos que sí são prejudiciais à nossa saúde, de um modo general. Se questiona onde estão, basicamente. Isso me parece um limite que viene bueno, también decorrente de la formación social norteamericana, ¿verdad? Porque ahí en este ambiente no se cuestiona el capitalismo. En general, obvio que hay movimientos anticapitalistas, pero muy minoritarios, y la propiedad y todo esto es un facto sobre el cual se avanza ahí, no hay cuestionamientos. Y así es el movimiento Justicia Ambiental, do cual se origina el debate del racismo ambiental. Entonces, esos presupuestos liberales incluso hacen con que la agenda del movimiento se dedique a hacer incidencia política sobre el Estado capitalista para plantear justicia ambiental. Y plantear justicia ambiental en el capitalismo hace rir, ¿verdad? Porque no es compatible, no habrá justicia ambiental en capitalismo, pero sí Estados Unidos creó una política pública, que es este último elemento que gustaría llamar la atención. Hay desde 1992 una oficina de equidad medioambiental y en 94 se promulgó una orden ejecutiva 12.898, que es utilizada incluso para los juzgamientos de casos de racismo ambiental y de injusticia ambiental que se van a justicia en Estados Unidos. Entonces, fueron conquistas importantes para reconocer a esto y plantear que se hagan indemnizaciones monetarias a estas poblaciones y todo esto, pero son límites de una política pública que se pone en un horizonte mucho más de cooptar este movimiento que de hacerle avanzar su pauta, ¿verdad? Porque logran y continúan a poner emprendimientos poluyentes en las mismas comunidades. Entonces, se gana algún dinero en la justicia, se hay una indemnización, pero esto es un límite que me parece muy importante que se visibilice. Por tanto, es una lucha importante que visibiliza desigualdades, pero no para além del capitalismo de un modo más estructural. Y ahí llegamos a esta parte de tratar cómo si podemos pensar a aplicabilidad del racismo ambiental en países de capitalismo periférico. Ahí, como resultado de esta primera fase de mi trabajo, hay dos directrices que estoy tomando para avanzar en estos estudios que estoy haciendo en este momento acerca de México. La primera cosa que aprendí, me parece, es que es necesario invertir en el estudio de fundamentos conceptuales históricos del racismo ambiental, pero considerando cómo se constituye primeramente el racismo en cada país. Es tomar la realidad del racismo en cada país, en cada formación social, que sí no puede ser pensada, y esta es la segunda directriz, no se puede ser reproducida mecánicamente a partir de que tenemos escrito cerca del racismo ambiental en Estados Unidos. Entonces, no se puede reproducir mecánicamente ni la superioridad de las determinaciones raciales, que sí es un fato en Estados Unidos. Entonces, si tomamos esta literatura, que dice, sí, la determinación racial es central para definir racismo ambiental, y esto puede ser verdad allí, pero no en todos los países. Y con esto estoy mirando a México, porque me parece que en este caso de países periféricos, las clases sociales sí tienen una prevalencia a las determinaciones raciales. Y la segunda cosa que pienso que no debemos reproducir en este caso es ese liberalismo presente en las formulaciones de racismo ambiental norteamericano, porque este planteamiento que tenemos que hacer desde países periféricos necesita tomar algunas variables de nuestra formación de capitalismo no subdesarrollado, pero
periférico me gusta más, a partir de algunos fenómenos que, aunque sean comunes, como por ejemplo la colonización vivida en Estados Unidos, pero tenemos una colonización muy distinta en países de capitalismo periférico como son Brasil y México. Y eso nos determina una mirada, me parece necesariamente, de pensar más allá dos límites liberales que tienden a se universalizar por capitalismo global y todo esto. Entonces, mi planteamiento es repensar este concepto a partir de nuestras realidades de países periféricos con una mirada teórica que no sea liberal, que sea a partir de la crítica de la economía política, que es lo que estoy intentando hacer con este movimiento. Bueno, los decía en principio, cerca de México, ¿no? Tengo más preguntas que respuestas en este momento porque empecé esta investigación de México ahorita en agosto, después que terminé esta parte de pensar Estados Unidos y sistematizarla. Entonces, estoy en este momento haciendo las dos tareas al mismo tiempo. Estoy primeramente pensando cómo se constituye el racismo en la formación social de México, y cerca de eso me parece incuestionable, una primera cosa que tengo estudiado y comprendido es que aquí es muy fuerte una ideología de mestizaje en función de la fuerte presencia del colonialismo, no aún, pero mesmo después del movimiento independentista, ¿no? En el século XIX. Entonces, cuando se ponieron independientes de España, los criollos que constituían esta clase dominante, sí no pusieron de pronto retomar sus orígenes indígenas, ¿no? Reivindicaban mucho más su carácter mestizo de descendencia europea, digamos así, a reivindicar algunos privilegios y manteniendo estructuras coloniales muy fuertes durante este periodo de la República, que se pasa por filiato, ¿no? Y todo eso. Entonces, a todo esto estoy leyendo y estos elementos me llevan a pensar que sí, primeramente hay una negación de orígenes indígenas, no se propone retomar una sociedad baseada en estas culturas, y sí en las culturas europeas. Y, por otro lado, una invisibilidad de la población afromexicana es muy fuerte también, excepto que nunca fue muy numerosa la población africanizada que era esclava y después fue puesta en libertad, y que contribuyeron y lucharon incluso por la independencia y hicieron parte como los indígenas de esta frente de lucha por la independencia, pero sí fue poniendo como invisibilizada, así como de forma más violenta incluso, si fueron negadas las orígenes indígenas y por una serie incluso de expropiaciones territoriales para así cambiar la forma de producción para una agricultura capitalista y todo eso. Entonces, estos elementos me parece que colocan estos dos segmentos como segmentos bastante susceptibles a este fenómeno racial, de racialización, de racismo en México. Bueno, entonces fui a dados más contemporáneos. Es esto que se tapa aquí, ¿verdad? En principio en el comienzo de la presentación, pero fui en busca de datos, por ejemplo, para pensar cómo se constituye esta población de México hoy. ¿Cuántos son los indígenas? ¿Cuántos son los afroamericanos y el restante? El censo de INEGI de 2020 indica que por medio 19,4% de la población de México se autodeclara indígena y afroamericanos 2%,
né? Es un percentual bastante pequeño, pero no encontré, al menos hasta ahora, otras autodeclaraciones. No sé si en el censo indígena solo pregunta de autorreconocimiento a estas poblaciones o preguntaba a blancos también, o a mestizos como se autodeclaran, no sé. Pero sé que percentuales específicos los encontré de afroamericanos y de indígenas, y de mestizos no lo encontré. Entonces, no sé si todo el restante de la población se autodeclara mestiza, por ejemplo, de tan fuerte que es esta ideología de mestizaje. Somos todos mestizos. Los mestizos son los mexicanos, ¿no? Somos la mayoría. No sé, pero algo que quiero entender mejor cómo esto está colocado actualmente. Y ahí, en este universo de indígenas y afromexicanos, Oaxaca es en este estado con mayor porcentaje de personas autodeclaradas como indígenas, 69.2%, y Guerrero de autodeclarados afromexicanos, que son 8.6% de su población, según el INEGI en 2020. Entonces, sí, son minorías acá, né? Esto me coloca una cuestión inmediata cuando for pensar en mi comparación con Brasil, porque es muy distinto. Esto en Brasil somos mayoría, la población afrodescendente, visiblemente. Y aquí pienso que este rollo de cosas es muy complejo, porque al mirar la población, la mayoría de la población, yo diría tranquilamente que muchas personas si me preguntasen racialmente aquella persona que se ve allí en el metro, ¿qué? ¿Cómo la identificaría? La identificaría indígena por sus rasgos, fenotipos. Pero si esas personas no se identifican como indígenas, se identifican como mestizas. Esto me parece una cuestión a pensar bastante aquí, en este caso de México, para identificar por qué son minorías estas poblaciones. Afromexicanos, pienso que sí, no fueron tantos. La esclavitud aquí se dio básicamente de indígenas más que de afromexicanos, pero los indígenas no me parece, 19% me parece impensable en este país, pero es así que aparecen los datos. Bueno, racialmente esto. Económicamente, ¿qué? Entonces, en este mismo censo se declara que 72% de la población ocupada de 12 años o más son asalariados. Por tanto, la inmensa mayoría de la población en México sí recibe sus ingresos de trabajo asalariado, son, podríamos decir, clase trabajadora. Y más, casi 60%, 59.9% de la población ocupada se declaró en un nivel de ingreso mensal que no supera a 2 salarios mínimos. O sea, no solo son trabajadores como tienen un nivel de renta muy bajo. Entonces, en la población trabajadora pobre, casi podríamos decir, que estos límites también de mensuración de pobreza son muy bajos, pero vivir con 2 salarios mínimos me parece, né, muy próximo de esto. Ahí no, sí está. Y ahí, económicamente, para pensar, por ejemplo, probable desempleo, sí dice que la tasa de participación económica de esta población de 12 años o más es de 62.0%, 62%. O sea, un nivel de desempleo de personas que no están ocupadas, que se aproxima ahí de más de 30%, ¿no? Que no tiene ocupación económica, y quienes están ocupados mayormente son ocupados en servicios, en el sector terciario, que sí esto explica por qué se reciben tan poco, porque estos servicios tradicionalmente en todos los países son sectores que se remuneran muy mal. En Brasil se pasa lo mismo. Actualmente, la mayor parte de población asalariada está vinculada a estos servicios con empleos precarios. Por eso estos ingresos son tan bajos. Bueno, pues ahí tenemos una población predominantemente autodeclarada mestiza y pobre. Entonces hay que ver
cómo estas variables se colocan y dentro de estas variables, ¿será que, son cuestiones que me pongo, será que racismo ambiental se restringe a esta población afro-mexicana e indígena o atinge también a mestizos diante de este cuadro de bajos ingresos que tenemos acá? ¿né? Entonces, son cuestiones que, además, me parece que no hay cómo plantear este racismo ambiental tal como se piensa en Estados Unidos, porque si las minorías afroindígenas, o las minorías indígenas y afromexicanas pueden ser las que más sufren este rollo de cosas, pero no me parece que solamente ellas sufren. Tengo esta sensación y en esto me parece que tal vez seamos parecidos porque en Brasil esto es un fenómeno de mayoría, no es un fenómeno de minorías. Y hay algunas preguntas esto que me quedo pensando, si el racismo ambiental se aplica a México y ahí me parece que sí se aplica esta denominación, la clase prevalece sobre la determinación racial, como en el caso brasileño decía poco. La diferencia es que hasta ahora me parece que el autorreconocimiento do que en Brasil llamamos pardos, aquí ustedes llaman mestizos, podemos hacer una analogía. Pardos en Brasil son analizados, sus condiciones de vida son analizadas en igual que la de las personas que se autodeclaran como pretas o negras. Y aquí me parece que se quiere hacer una distinción por esta fuerte presencia de mestizaje para pensar en la formación de identidad mexicana. Entonces, esta es una cuestión que me parece importante para pensar, porque esto puede visibilizar si pardos y mestizos se autorreconocesen como cercanos de afro-mexicanos o indígenas, sí se podría pensar que racismo ambiental es un fenómeno de mayorías como es en Brasil. Entonces, no sé si podemos decir lo mismo acá, estoy a me preguntar y a leer cerca de esto. Y bueno, considerando por un lado la gran proporción de pobres, mestizos, y por otro lado el racismo dirigido a indígenas y afrodescendientes, ¿qué grupos sociales se verían afectados por racismo ambiental en México? Esta es una pregunta que pretendo lograr responder de mejor forma al fin de esta segunda fase de mi investigación. Entonces, para além de estudiar un poco esta formación social y la constitución del racismo, cerca del racismo ambiental, específicamente en estudios bibliográficos, estoy haciendo esta pesquisa. Hasta ahora lo encontré 9 artículos, visiblemente en estos buscadores de la internet más visibles, digamos así. En este primero rayo de buscas, encontré, ni todos tratan de casos concretos de racismo ambiental. Algunos están pensando teóricamente, como también yo propia estoy haciendo, pero algunos sí mencionan fenómenos que serían ejemplos de racismo ambiental en México. Los traje acá apenas para mencionarlos. No voy a entrar en detalles de esto porque estoy estudiando, pero primero, aparece, por ejemplo, una lucha de una comunidad quinchil en Yucatán y una lucha contra la mega cría de cerdos, que son emprendimientos altamente poluyentes, lo sabemos, en especial los olores. Y esto, si esta comunidad en un artículo se ha relatado como una lucha de racismo ambiental, un fenómeno de racismo ambiental contra el cual se insurge en estas comunidades. Una otra situación que he encontrado son de afromexicanos y polución en las lagunas de, ahí preciso ayuda, Chacagua Pastoría, en Oaxaca, que incluso es esta imagen que estoy utilizando ahí en el lateral de este slide, de esta lagoa en Oaxaca. Está muy poluida por falta de oxígeno y unas empresas que le lanzan jugo de limón y el agua se pone muy ácida y en fin. Y la población vive esto, pesca y
y cómo esto las perjudica. En una tercera situación que encontré en estos artículos está relacionada con manejo de residuos sólidos urbanos en zonas cercanas de Tiradero y de Peñasco, que es en San Luis de Potosí. Y una cuarta situación es la construcción de esta presa, una hidroeléctrica llamada Patrota, en Guerrero. Entonces, coincidentemente, en estas cuatro situaciones, cuando miramos los datos de población indígena y afro-mexicana, sí, estas son las fracciones de población más afectadas, ¿no? Por estas situaciones que se relatan como racismo ambiental hasta ahora encontradas, pero no sé si se van a quedar por esto, porque en Brasil, por ejemplo, uno de estudios de pesquisa de investigación que hice, relata, por ejemplo, ausencia de saneamiento ambiental en las ciudades, centros urbanos, entonces barrios periféricos que son bastante afectados por esto, por acúmulo de lixo, por ausencia de agua encanada, y no sé cómo se dice, potable, y saneamiento ambiental, esgotos y todo eso por la calle sin su tratamiento adecuado. Esto nos consideramos en Brasil como racismo ambiental porque afecta zonas periféricas de viviendas de personas pobres y mayormente pardas, que llamarían ustedes aquí de mestizas. Entonces, no sé si eso se pasa acá, cuál es la cobertura de saneamiento ambiental, estas cosas en zonas urbanas, también me voy a observar esto, pero hasta el momento son dados estos casos de racismo ambiental que son relatados en periódicos que los encontré hasta el momento. Bueno, ahí sí termino mi planteamiento en este momento, diciendo ahí de mis preguntas y mis cuestiones, pero caminando a ver si conozco un poco más de su realidad para que podamos pensar si eso se parece con Brasil o no, si se puede aplicar o no. Y ahí estoy. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Ahora vamos a pasar un poco a las preguntas. Yo quisiera hacer un par de comentarios. Me parece que el tema es sumamente interesante porque generalmente en México no pensamos tanto como racismo, ¿verdad? Generalmente vamos más a lo socioeconómico o al clasismo. Lo pensamos más en eso. Recientemente hay un par de estudios, de hecho también con el INEGI me parece que tiene un par. El Colmex hizo un trabajo sobre el color de piel. Es decir, qué tanto estaba relacionado tu color de piel hacia cierto avance, hacia ciertas discriminaciones o hasta ciertos resultados, digamos, en la vida cotidiana. El del Colmex podría revisarlo. INEGI tiene uno que tiene que ver con un módulo de social de intergeneracional, es decir, que mira la parte de, en comparación de tus papás o de tus madres y padres, cómo estás ahora. También hay uno que habla sobre discriminación y en donde también se habla no tanto de la raza, sino del color de piel. O sea, que es como un poco lo que se ha intentado hacer en México, como para ligarlo más a la cuestión del racismo. Otra cosa que me pareció muy interesante tiene que ver con algunas de las cosas que encontraste en Estados Unidos que dices sobre ciertamente, ¿no? Los límites que tiene el capitalismo, porque hay un reconocimiento de que el capital no se va. O sea, es nada más como esta cosa que pusiste de las leyes estadounidenses de que, bueno, sí, que hagan las demandas, que les reparen el daño, pero claro, ahí debería, bueno, yo quiero pensar, o la mayoría de las veces que hemos visto ese tipo de cosas, son acciones colectivas en donde ciertas comunidades demandan en conjunto para lograr tener una reparación, pero digamos que el individuo solo frente al capitalismo rapaz, pues se ve como muy complicado que pueda hacer algo al respecto, ¿no? Entonces el límite existe porque no hay un reconocimiento de pensar otro tipo de capitalismo, ¿no? O otro tipo de, no tanto, o sea, si queremos alejarnos de producción, otra forma que no sea capitalista y que no sea, pues así tan rapaz hacia la salud. Hay dos cosas importantes. Una es la producción. Nos pones el ejemplo de la moda rápida,
la producción masiva de cosas que luego no se terminan usando, ¿no? O sea, y que van a los vertederos de países periféricos. Ahí yo me quedaba pensando que es muy, digo, entiendo que luego también se articulan cadenas de comercialización y de vida, o sea, porque ahí lo que veíamos en el video de Ghana es de que la gente vive de eso también. O sea, llega la basura, pues, de la moda, pero eso articula las cadenas de producción y distribución de ese país, ¿no? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, la gente, no sé si ustedes han estado en la frontera de México, pero eso ocurre justo en México. Están los swap meets, que por ejemplo en Tijuana son súper conocidos, que vienen de la onda también de California, de San Diego, en donde muchas de la basura o de las cosas que ya el estadounidense deja de usar, se viene a México. Hay gente que se dedica exclusivamente a traer eso y luego lo vende en los mercados, ¿no? En los swap meets, y eso es consumido por mexicanos o mexicanas que no tenemos el recurso para comprar un producto nuevo, pero que vas a las segundas o a las terceras, ¿no? Y eso involucra ropa, computadora, o sea, todo tipo. E incluso en Estados Unidos hay estas páginas de Craigslist, no sé si las ubican, que también ahí en Estados Unidos tú puedes, te dicen, yo tengo un refri, tengo cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar que la persona ya no lo quiere, entonces en lugar de pagar a la basura para que vaya por él, lo ofrece, pero tú te haces cargo de ir por él, recogerlo y te lo lleves. Entonces es una manera también de deshacerse de cosas que ya no quieren, o para ellos ya no es de buena calidad, pero no asumen un costo, y es muy común en México, bueno, la gente que está en la frontera que se dedique a eso también. Entonces eso articula también las cadenas de producción, y esta basura es un empleo. Entonces es fuerte porque pues también dices tú, ¿a qué después se van a dedicar, no? Y bueno, la cuestión de si somos o la negación del indigenismo es bien fuerte lo que cuestiones, porque yo creo que existe también en México, o en nuestra cultura algo, bueno, estudiemos cierta historia, y en la historia algunos han reconocido que efectivamente quien ganó la independencia es la gente criolla, ¿no? O sea, la gente que incluso eran hijos o sea, son gente, o sea, nacidos españoles, pero que tenían ciertos privilegios que no querían compartir con los que eran, digamos, solamente españoles, pero obviamente no querían ser socavados como los indígenas. Entonces, hay ciertas versiones donde la historia oficial pues no lo dice, pero en realidad hay otros autores que sí lo dicen, ¿no? De que en realidad aquí el colonialismo nunca se ha ido, o sea, simplemente la gente que quedó ahí en la élite, digamos, es quienes están llevando y reproduciendo el modelo, ¿no? Porque, pues obviamente mencionas los tres, bueno, no mencionaste por ahí el otro estado, Chiapas, pero me parece que Chiapas también es importante y debería incluir en lo que, en las observaciones, porque es generalmente los estados con más población indígena son Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Entonces, y son los estados que efectivamente son los que guardan indicadores de retraso, de bajos niveles educativos, de más pobreza, que curiosamente Zacatecas comparte algunos indicadores de subdesarrollo, por así decirlo la palabra, con esos estados. Entonces, bueno, a mí me parece, bueno, me impacta pues porque creo que nosotros no nos cuestionamos si somos racistas. Yo creo que es poco común que nos cuestionemos si somos clasistas, es más que nos cuestionemos si somos clasistas, pero lo racista es como poco cuestionado, pero efectivamente debe de existir. Y bueno, yo he dicho esas cosas. ¿Quién quisiera tener preguntas? Si les pido que pasen para que puedan primero la doctora Mida, luego Alejandro. Es porque estamos en línea. Hola, ¿sí me veo? Hola, no, pues, bien contenta, yo no conocía a detalle la investigación
Y pues cuando la vi me gustó mucho porque yo tengo años investigando precisamente, y Moni ya también lo sabe y algunos de ustedes lo saben, lo que es la distribución de este tipo de mercancías de frontera a frontera. De hecho, ya en la mañana estuvimos platicando con la gente hermosa de Bolivia precisamente de un capítulo del libro donde hablamos de cómo se dan estos, como te digo, estas movilizaciones de mercaderías, como lo dices tú, informales entre fronteras. Y no sé si has visto, yo sé que pusiste el video de lo que pasa en África, pero no sé si has visto lo que pasa en el desierto de Atacama, en Chile, que es una situación terrible. Y aquí también en México tenemos ese tipo de problemática. Y coincidimos, aunque no lo habíamos visto como tú lo viste desde esa perspectiva de racismo, pero sí habíamos identificado y era la pregunta, ¿por qué se desecha este tipo de mercancías o este tipo de ropa? ¿O por qué se colocan en lugares de alta marginalidad y pobreza? ¿Sí? O sea, ¿cómo es que impacta tanto a estas comunidades? Porque como bien dice Moni, viven de ello, subsisten de ello y hay toda una cultura sobre este tipo de ropa. Yo hago mucho trabajo de campo y hace poco, te lo juro que estaba con mucha risa porque yo voy mucho a los tianguis a platicar con las personas que venden lo que aquí en México se llama ropa de paca, así se le llama. Entonces, es toda una cultura sobre la ropa de paca y cómo se está haciendo como el cambio de verla como una alternativa, incluso de comercio. Y le ha pegado, un paréntesis, le ha pegado durísimo a la industria textil en México, como no tienes una idea. De verdad es increíble. Encontré yo varios negocios en México que la venden, la ropa de paca, como si fuera nueva. O sea, la hacen sentir es nueva, es de marca, no pasa nada, y le cambian etiquetas, pero es ropa de desecho. Pero hay que distinguir porque hay ropa nueva que no se vende en grandes sitios, que no se puede colocar al cliente y se vende como desecho de temporada. Pero también hay ropa usada. O sea, ropa, esa principalmente viene de Canadá, gente que limpia sus closets, manda ropa seminueva para personas ¿cómo se puede decir?, de pobreza, como una donación, y resulta que la venden en países de la periferia o países latinoamericanos. De hecho, como anécdota, tengo que en uno de los tantos trabajos de campo me regalaron una chamarra buenísima de una marca carísima en Canadá que se llama la Canadian Goose. Son, ¿cómo les puedo decir? Chamarras súper caras, entonces me la dieron y yo andaba muy contenta hasta que le dio la etiqueta que tenía el nombre de alguien. O sea, era de alguien esa chamarra y me llegó a mí en una de mis tantas, ¿cómo se llama? Jornadas de trabajo de campo. Yo andaba muy querida con mi chamarra, pero yo no me llamaba Jocelyn, no sabe cómo se llamaba la persona de la chamarra. No recuerdo, tenía un nombre aquí atrás, una etiqueta, no recuerdo, creo que era Marky o algo así. Dije, bueno, Marky, gracias, ya tengo chamarra Canadian Goose. No, pero es un fenómeno bien interesante y la verdad, precisamente hoy en la mañana discutíamos la necesidad de crear nuevas líneas de investigación a partir de estos fenómenos que estamos encontrando en el trabajo de campo y es el hecho de que le des esta perspectiva tan interesante que precisamente coincide con lo que hemos visto en Chile, en Bolivia, en Brasil, en la frontera entre Estados Unidos y México, y también lo vimos en este trasiego de mercancías de Marruecos a España y de España a Marruecos. O sea, hay toda una cadena global de distribución de este tipo de mercancías y la contaminación, y efectivamente, a dónde llegan a los países pobres y de la periferia. ¿Por qué? Buena pregunta. Gracias. No les presumo mi chamarra. Ajá. Hola. Bueno, algunas cuestiones que yo como que más bien voy a decir puras adivinaciones, ¿no? La primera cuestión es con respecto a tu pregunta de cómo es el censo para identificar a las personas afrodescendientes. La pregunta es así de manera directa. ¿Usted es afrodescendiente? Sí, no. Y hay muchas personas en México y sobre todo, por ejemplo, en Zacatecas, lugares del norte, que no, la pregunta no se comprende, ¿no? Porque no se tiene el contexto. Entonces, no hay unas preguntas de autoidentificación para ustedes mestizos, ustedes indígena,
Y la pregunta para identificar a la población indígena es sobre la lengua. Entonces, el INEGI asume que si tú hablas una lengua indígena, tú eres indígena. Y una discusión tremenda sobre eso en México porque, o sea, hay quienes ya no, por un asunto de discriminación, ya no hablan la lengua, pero sostienen un sistema de creencias que bien podrían ser considerados indígenas, pero que su idioma es el español. Entonces, esa es la primera cuestión. Y yo pensaba si en México, en toda Latinoamérica, pues la situación creo que es la misma, pero si la situación de extractivismo puede estar ligada con el racismo, recuérdame, ambiental, por el asunto de que, por ejemplo, Guerrero, las tierras mineras eran indígenas. Entonces, allí mismo se están comiendo los resultados del extractivismo, ¿no? O sea, se reportan, por ejemplo, aquí en el norte de Zacatecas, que no son poblaciones rancheras, no indígenas, pero se reportan un montón de daños ambientales. Entonces, tal vez podría ser esa una ruta, yo me imagino, justamente de racismo ambiental. Y esto yo lo ligaba, digamos, como a la historia de México cuando trataron de hacer esta idea de identidad nacional y que las poblaciones indígenas fueron relegadas a lugares súper lejanos, ¿no? Serranas. Entonces, allí yo como que, más bien como que intuyo que puede haber alguna relación con esta cuestión del extractivismo y si va por ahí, ¿no? Por ejemplo, las mineras. Yo sé también que en Tula de Hidalgo, los niveles de cáncer son tremendos entre la población porque precisamente ahí hay una refinería. No sé qué tanto de las personas que viven ahí se consideran indígenas, pero hay o sea, hospitales de cancerología, cuando la población de Tula, vaya, no lo merecería pues en términos así como promedio, pero pues hay de especialización sobre eso. Y pues nada, la cuestión de cómo estás viendo, porque las doctoras ya hacían alusión a todas estas mercancías que bajan de Estados Unidos, y si tú estás poniendo, digamos, como el ojo en la organización como nacional, o si también esta cuestión puede ver, o sea, con qué ojos nos ven en Estados Unidos para que nos manden esa mercancía, ¿no? Entonces el racismo allí, por la cuestión geográfica de México, es súper directo, o sea, es internacional el racismo ambiental que vivimos aquí, podría ser. Y pues ya. Déjame. Le vamos a dar la voz a Jorge, adelante. Gracias, doctora. Bueno, nada más hacer el comentario que creo yo que sí valdría la pena que revisaras el estudio de movilidad socioeconómica. No me acuerdo si es del 2019, 2020, mm, pero ahí viene un estudio de autodefinición de tonalidad de piel, que creo que en sus siglas en inglés dice algo así como estudio Perla, donde la mayoría de las y los encuestados se definen con una este, tonalidad de piel que muy seguramente o muy probablemente no les corresponde, una más clara. Cuando hablabas del tema, bueno, porque pues es tema de racismo ambiental, creo que si hay como una ligera confusión y que en ocasiones, como población, tratamos de asimilarnos en una tonalidad más clara, al menos aquí en el caso de nuestro país, como asumiendo de que si no te asumes como indígena o población mixta, pues no sufres ese tipo de discriminación. Yo llegué a escuchar, bueno, de gente ya hace algunos años, no sé si hay estudio de ello, que por ejemplo en la Ciudad de México tenían como un tipo, este, colorómetro o algo así, y que si tenías cierta tonalidad, a tal antro no te dejaban pasar. Entonces yo creo que se ha desarrollado como una vertiente así. Yo creo que sí es algo peculiar en México, no descarto de que
pues una tendencia, pues mundial, ¿va? Entonces, bueno, ese era mi comentario y ahí disculpen que creo que yo no tengo mucho que estar haciendo aquí, pero gracias. No, Jorge, adelante, gracias. Yo creo que lo que le acabas de decir es importante. Si hay ese fenómeno sí existe y te lo esa encuesta, que todas y todos nos sentimos más blancos o más blancas de piel de lo que realmente somos. Es decir, existe mentalmente una, ¿cómo se podría llamar? Como una asimilación errónea de qué color de piel tienes. Y la mayoría se asume más clara, más claro, porque piensa que a través de eso, pues tienes cierta... Y esa salen las encuestas. Esa la tendrías que retomar, creo yo. Y pues te damos la voz para que respondas a los comentarios que se te han hecho. No voy a hacer propiamente respuesta, pero algunos comentarios. Esto de color de piel me va a empezar por eso. Eso es muy fuerte en Brasil también. Y pienso que, bueno, por eso es racismo, ¿verdad? Hay una dificultad en el reconocer a esto, pero sí, en Brasil hay un término que el movimiento negro llama colorismo, que es esta gradación de cómo se reconoces a partir de tu color de piel para afirmar o negar tu pertenencia racial. Y ahí sí está exactamente incorporando esta ideología de mestizaje que nos emblanquece, que el objetivo, su meta es emblanquecer la población a partir de una asimilación que sí ponga prácticamente en extinción ciertas poblaciones y ciertas características, no solo raciales, pero culturales también. Y entonces ahí está esta situación compleja del mestizaje aquí en el caso de México. Me parece que este fenómeno asimilacionista que a partir de la independencia de la identidad nacional criolla y se fue después desarrollando para esta connotación de mestizos, sí encubre, no hay otro nombre, encubre a existencia concreta de esta diversidad poblacional pluriétnica, que incluso en su constitución ya sí está reconocida en este censo de INEGI, por menos que se haga ahorita, esta pregunta sí fue incorporada, pero no era antes, ¿no? de autorreconocimiento se sucedió recientemente. Entonces sí, este es interesante de tomar nota para leer esta encuesta de color de piel para ver cómo se pone, pero sí, esto es, porque cuando mire, es como decía, soy extranjera en su país y al andar en las calles, en Ciudad de México, en cualquiera, no veo personas que no son blancas, no son. Entonces, ¿cómo se reconoce? Entonces, es muy fuerte. La existencia de racismo es algo estructural dentro de capitalismo. Sí, es una afirmación de la diferencia para descalificarla, para ponerla en un lugar subalterno y justificar desigualdades. Es de esto que se trata. Entonces, por esto, un rechazo a todo que se identifique fenóticamente con estos rasgos que sufren racismo en la historia del capitalismo. Entonces, muchas gracias por estos comentarios bueno, y apuntando que mis preguntas acerca de formación social en México no están despropositadas, ¿verdad? Estoy en un camino que pretendo, que tal vez que pueda pensar en algunas pistas para poner a este debate que sí ya se pasa por esto. Estoy encontrando estos artículos, solamente 9 por hora. Pienso que no voy a encontrar muchos por esto, porque hay una resistencia en se asumir racismo aquí, porque el tema del racismo ambiental tal vez no se pense a cualquier situación acá y las personas no se ven así. Entonces es un leque bibliográfico, me parece que va a ser pequeño, pero importante visibilizar porque sí pienso que este debate es un debate que plantea la desigualdad de una forma que ayuda a comprender esta dinámica ambiental que es tan importante para comprender el capitalismo hoy.
En verdad, no podemos hablar de cuestiones ambientales como si fueran a afectar al mar, a los bichitos y las matas, como si no nos afectase por la salud, por ejemplo, es un facto. ¿Por qué morremos tanto de cáncer hoy en todos los países? En estas tasas, y sí, hace falta datos, porque si piensas esto a partir de la perspectiva racializada, se puede visibilizar que determinadas poblaciones necesitan de más atención, necesitan políticas específicas. Me parece es una contribución de este debate para visibilizar que sí nos afecta a todos, pero afecta de modo distinto. Y pienso que en esto está la utilidad de visibilizar y hacer pesquisas y entrecruzar informaciones que digan quién somos, ¿no? No solo trabajadores, no solo pobres, pero sí también específicamente negros, personas indígenas en países de capitalismo central. Nosotros de América Latina como un todo, como migrantes, que es una situación también reconocida por la literatura, y con esto sí pensar no solo unos horizontes paralelos al capitalismo, por cierto, porque a la fuente de esto es toda esta contaminación y todos estos problemas son generados por un modo de producción que no piensa en las personas, que piensa en la ganancia en primero si está. Entonces, si no hay una regulación seria, un reconocimiento, no adianta hablar de crisis climática, crisis ambiental y todo esto, si no tenemos cómo barrar esa profundización de la explotación de la naturaleza en los niveles que tenemos hoy. Entonces, hacerlo por la perspectiva del racismo ambiental visibiliza, sí, que hay personas y países incluso que sufren más con estas consecuencias que otros, y por ahí está la utilidad social que pienso este debate puede tener, entrecruzando con varias otras investigaciones. Se puede tomar esta perspectiva para no solamente isoladamente, pero sí a partir de ella mirar a otras conexiones de investigaciones sobre la sociedad que son posibles de serem pensadas también, né, mirando cerca del racismo ambiental. Entonces, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de charlarnos cerca de mi tiempo de estudios, muy importante para mí. Y nuevamente agradecer a la Unidad de Académica de Estudios de Desarrollo por recibirme, al profesor Foladori, que no más hoy investiga cuestiones ambientales en este nivel, pues conocí su producción discutiendo cuestiones ambientales general en Brasil, y cuando le envié el proyecto, prontamente, a pesar de no más estar con investigaciones, aceptó recibirme y ahí pude conocerlos, que para mí fue muy importante y muy interesante. Y bueno, una vivencia inolvidable. Convido a todos y todas que se quieren ir a Brasil, serán muy bien recibidos, ¿verdad? Charlaba con Mónica acerca de posibilidades de intercambio, de cosas así. Podemos pensar en algunas posibilidades y bueno, seguir practicando en nuestros estudios críticos que nos importa esto que me gustó mucho conocer acá en desarrollo, es un programa de posgrado posicionado socialmente, que tiene una mirada crítica, y a esto nos sumamos en trabajo social de mi universidad también. Entonces, pienso que tenemos confluencias a desarrollar, ¿verdad? Gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Perdón por mi oportunidad. Muchas gracias a todos que vinieron. Como quiera, pues la charla de hoy se va a subir, y estamos en comunicación con la doctora Josiane para ver posiblemente después vínculos o rutas de colaboración. Ya vieron lo que trabaja, entonces me parece que por ahí hay varios temas que se pueden engarzar. Entonces, pues nada, muchas gracias a todas, a todos, y pues buen día.